Altísimo, altísimo, eres mi Dios. Altísimo, 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 eres mi Dios. Dios les bendiga nuevamente. Estamos con un mensaje más a través de la Escritura, donde vamos a ser enseñados cada tema, donde Dios nos permite poder entrar hasta sus hogares y poder llevar una palabra de bendición. El tema de hoy, purificados por el fuego. Vamos a verlo de acuerdo a la palabra del Señor, y tenemos también, y le damos la bienvenida a mi hija Catherine Nicole, donde ella en esta noche nos va a acompañar ahí con una palabra de bendición. Así que usted que está en su casa, tenga su velo a mano, tenga su Biblia, su libreta y haga sus anotaciones. Catherine, damos inicio con el tema de hoy, purificados por el fuego, donde vamos a interactuar hoy algo diferente, vamos a tener algo diferente para que podamos ser edificados a través de la palabra del Señor. Catherine, el versículo, ¿nos ayudas ahí? El versículo inicial es Salmo 66:9, que dice: Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Vamos a hacer una palabra de oración, acompáñeme ahí, para que Dios obre internamente a través de la palabra. Purificados por el fuego, donde a veces somos procesados, pero dice que Dios permite a veces la prueba, pero también nos da la salida, nos da la solución a cada conflicto, cada problema. Vamos a bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos hoy para que este tema, Señor, pueda quedar esa palabra atesorada en el corazón de aquellos oyentes. Padre, que sus oídos puedan ser abiertos. Por el oír viene la fe, por el oír tu palabra. Que hoy sea una respuesta a cada oración, con el tema que vamos a desarrollar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, purificados por el fuego. Así como se refina la plata, el oro, así también que podamos ser enseñados a través de tu palabra el porqué de los procesos muchas veces, el porqué de cada situación, cada aflicción, pero reconociendo que tú eres el Dios que da la salida en todo conflicto, en todo problema. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Purificados por el fuego. Hoy vamos a mirar, Catherine, y vamos a interactuar ahí con este tema que tal vez muchos de ustedes han pasado por pruebas, por diferentes pruebas. La Biblia menciona ahí cuando Dios permite que sea pasado. Vemos ahí dos personajes donde fueron pedidos para ser probados, pero ¿el qué te van a probar? La fe. El Dios el cual tú conoces va a ser probado. De la misma manera en que el fuego refina el oro y la plata, así es el mismo proceso de fundición, donde en la vida de todo creyente no hay acepción de persona y no nos hace exentos tampoco de pasar por diversas pruebas, porque debemos de ser probados para ver de qué material estamos hechos y de qué material, si somos resistentes, porque el hierro se forja con el hierro, dice la palabra del Señor. Pero si los problemas que llegan a tu vida te hacen como que flaquees, como que seas débil, entonces no va a haber esa fundición de parte del herrero.
Cristo Jesús es el que nos hace probar en todo proceso de qué hemos estado hechos, de qué capacidad podemos ser nosotros y probados en la fe. Las pruebas refinan el carácter y proporcionan una sabiduría nueva y más profunda. A medida de que seamos probados o refinados como el oro y como la plata, esto hace que nos ayuda a poder discernir la verdad con la falsedad. Porque algo que es auténtico, ya lo vamos a ver ahí, algo que es auténtico tiene que ser probado. Todo cristiano, no podemos ser cristinos, sino cristianos, pero aquel que es cristiano, aquel tiene que ser probado para que ese proceso de prueba discierna entre lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, ¿cuánto hemos tenido alguna cadenita, una pulsera de oro o de plata? Primero, para saber si realmente es falso o es verdadera esa prenda, tiene que ser probada y hay diferentes procesos de fundición para ser probado. Vuélveme a leer, Catherine, por favor, el Salmo 66, versículo 9. Salmo 66, 9. Él es quien nos guarda con vida y nos permite que nuestros pies no resbalen. Ahí nos habla David, que dice que Dios nos preserva con vida. Después de la prueba, después del proceso de ser probado, Dios, como Él es el que tiene cuidado de nuestras vidas, no va a permitir que nos echemos a perder. No va a permitir que aún en medio de cualquier imperfección nos destruyan o nos destruyamos por sí mismos. Por eso dice ahí David que Él nos protege y nos guarda con vida y permite que nuestros pies no resbalen. Podemos ver ahí que si eres probado en cualquier momento de tu vida, recuerda que el buen resultado y la recompensa será doble. Una vez más, podemos ver aquí en estos salmos y en estos que hemos desarrollado ahorita de inicio, en esta introducción del tema purificados por el fuego. Podemos ver el primer personaje que yo traje. Todos conocemos de la vida de Job, todos conocemos la historia de Job, donde el inicio de Job fue un principio donde el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, le pidió a Dios la vida de Job para ser probados a través de una prueba. Y esa prueba fue tan grande que no sé cómo, a qué nivel pudo sobrepasar esa prueba Job, que el enemigo lo pidió, pero tuvo que pedir permiso a Dios. El enemigo no puede tocar una vida si Dios no le permite. El enemigo, podemos ver ahí en el libro de Job, Catherine, ya me vas a leer en lo que dice el versículo 2, donde Dios le dio el permiso a Job para probar su fe, para probar al Dios el cual Job era fiel. Dice que Job era fiel a Dios en sus bienes, con su vida, con todo él, pero era necesario ser purificado por el fuego a través de la prueba, donde permitió Dios que Job pasara sufrimientos y todo tipo de dolor. Vamos a leer en el libro de Job capítulo 2. Job 2:7 dice: Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. El punto número 1 es bendecido al doble. ¿Por qué bendecido al doble? Porque todo proceso y toda prueba, al final vas a ver un resultado doble de recompensa. Por eso se lo mencionaba anteriormente, cuando es probado en cualquier momento de su vida. Pero vemos ahí
que el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre anda mirando cuando tú estás en lo mejor, en el éxito, en tu bonanza, en abundancia. El enemigo no está tranquilo y él busca las diversas formas de querer destruir tu vida y querer destruir tu familia. Sin embargo, no lo hizo exento Dios. Bueno, Dios dijo, es mi hijo Job, pero va a ser probado, va a padecer sufrimiento, va a padecer todo tipo de dolor. Y miramos ahí todo lo que sucedió, que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus bienes, y una enfermedad que atacó su cuerpo, una enfermedad que causaba vergüenza, no solo dolor ni solo sufrimiento, sino que todo aquel que miraba cómo fue el primer estado de Job decía, y no es aquel Job el hombre próspero, y no es aquel el hombre rico. Incluso la gente se burlaba porque decía, ¿y dónde está Job el que aconsejaba a los demás? ¿Y dónde está Job el que vivía en abundancia? ¿Y dónde está Job que nunca pasó escasez? Fíjese que una vez una hermana así me dijo, pastora, ¿usted de qué se preocupa? Me dice, yo creo que usted no tiene problemas, porque usted ya tiene su vida hecha como pastores, pero no entienden los procesos que Dios ha permitido. Sin embargo, en la vida de Job, Dios sí le permitió una prueba dura a Job, pero Dios le puso límites a Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios le puso y le estableció límites en ese momento en el caso de Job. Dios no le permitió que el enemigo destruyera la vida de Job. Dios no permitió, pero el resultado final de su postrer estado de Job fue mucho mejor. La enfermedad que Job tenía era una enfermedad muy penosa, muy dolorosa, muy vergonzosa, pero el postrer estado de Job, para evidencia del poder y de la manifestación y de la gloria de Dios, fue que así como Job se dejó humillar por la mano poderosa del Dios que él sabía, Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Vamos al segundo punto de esta noche. El segundo punto, encontramos la referencia en Juan 11:4 que nos dice, oyendo Jesús el mensaje, les dijo, esta enfermedad no es mortal, sino que está ordenada para gloria de Dios, con la mira de que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Número punto 2 es llamado glorificar a Dios. Solamente Dios te puede ayudar en toda circunstancia. Aún hay unas enfermedades que el Señor las permite, pero no son enfermedades de muerte, son enfermedades que Dios las permite, porque como cristiano no te hace exento de alguna enfermedad. Pero sí Dios te da la solución y Dios te dice, yo voy a estar contigo, porque hay enfermedades que es para glorificar el nombre de Cristo, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Solamente Dios te puede ayudar a sacar cosas buenas de aquellas cosas malas que te sucedieron en la vida. Al final de la prueba, tienes que glorificar a Dios, tienes que exaltar, tienes que dar testimonio de vida de las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. De cada problema, no solo mires el problema, sino que de cada problema pueda haber una oportunidad de aquellas cosas buenas que Dios hará. Porque aún de lo que uno cree que es algo malo y uno dice, pero ¿por qué sucedió esto a tu vida? ¿Por qué te quedaste sin empleo? ¿Por qué te quitaron el trabajo? ¿Por qué vino la escasez? Aprende a ver los problemas en grandes oportunidades, porque ahora entonces puedes ser un empresario, porque ahora puedes poner tu propio negocio y ser un emprendedor.
Y entonces tú dijiste, pero me quitaron el trabajo. Pero ahora me resultó algo mucho mejor. De cada problema mira una oportunidad que Dios va a actuar a tu favor. Puedes ver cómo Dios tiene la solución a cada problema. Si crees, verás la gloria de Dios. Vamos al tercer punto para ya ir un poquito más profundo a lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Amén. Encontramos en Lucas 22, 31 al 32 que dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. El punto número 3 es fortalecer a otros. Mire el motivo por el cual Dios permite la prueba. Dios permite, pero juntamente con esa prueba tú ya tienes la salida de parte del Señor. ¿Por qué vienen situaciones difíciles, pruebas en tu vida? Toda prueba tiene que llegar a su culminación. Toda prueba tiene que llegar a su final del proceso. ¿Por qué Dios la permitió? Para que puedas servirte de una experiencia para fortalecer a tus hermanos, para que tú digas, yo ya pasé por eso. Si tal vez Dios permitió que pasaras tiempos de ansiedad, de depresión, de angustia, de tristeza, bueno fue, dice Job, bueno fue haber sido humillado, porque entonces yo podré fortalecer a los demás, porque entonces yo podré fortalecer e incrementar la fe de mis hermanos, que así como él estuvo en la prueba, así también miró la bendición de Dios y la mano poderosa de Dios que lo sostuvo en todo momento, para fortalecer a otros. Por eso es el motivo de esa prueba, para fortalecerse tu fe y fortalecer la fe de los otros. La zaranda en los hijos de Dios hace que se sacuda todo lo malo. Cuando dice ahí que a Simón Pedro, Simón otra vez, Satanás, que el Señor lo reprenda, pidió la vida, pidió pasar por prueba la fe de Simón. Simón, Simón, le dice el Señor, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Pero la zaranda en la vida de los hijos de Dios hace que se sacuda todo aquello lo malo. Te van a sacudir para que se te caiga todo lo malo, las impurezas, todo lo que está adherido a ti, que son a veces involuntarias, actitudes involuntarias o también voluntarias, actitudes que se te pegan en tu cuerpo, en tu pensamiento, en tu actuar, y empiezas a actuar diferente como actuabas antes. Entonces es necesario que se te sacuda. ¿Para qué? Para que quite todo lo malo, lo que no provoca crecimiento, te lo van a sacudir. Todas aquellas hojas imperfectas, como cuando tú tienes una planta, empiezas a zarandear aquella planta para que caigan los frutos buenos y malos, pero también para que caigan aquellas hojas buenas y malas y te van a sacudir tu vida, para que todo lo malo, ¿por qué? Porque al tener imperfecciones y cosas malas dentro de nuestra vida, hace que no haya un crecimiento saludable en tu vida. Es necesario que te dejes limpiar. Pero Jesús, vemos que le dice, pidieron tu fe. Pidieron que tu fe, Simón, fuera probada. Pero ¿sabes qué? La garantía que te dio Jesús es que Jesús aseguró a Pedro que su fe no iba a ser, aunque en esa fe iba a flaquear, pero no iba a ser destruido, ni su vida, ni la fe que él, sino que era un potencial, incrementó la fe en Simón Pedro.
Pero a veces el enemigo quiere destruir tu casa, el enemigo quiere destruir tu familia. Y entonces hace hasta lo imposible y dice, yo la voy a sacudir de esa comodidad en la que te encuentras. Y entonces cuando tú estás cómoda, no hay problema. Pero cuando te sacuden, entonces tú empiezas a tambalear, a flaquear en la fe. Pero sabes que no vas a ser destruido. El enemigo lo pidió para ser probado, porque la zaranda sí causó tristeza, sí causó problemas, sí causó, pero al final fue fortalecido en la fe. Vamos al punto número 4, vamos a profundizar ya ahí. Lo encontramos en 1 de Pedro 1:7. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. Punto número 4, firmeza garantizada. Muchas de las personas hoy en día enfrentan la amenaza de la angustia, de la aflicción, del dolor. Es una amenaza. No solo es una física, una persona te puede amenazar, sino que también en lo espiritual te puedes recibir una amenaza de aflicción, de tristeza, de dolor. Entonces, ¿qué sucede? Te quieren destruir pero a veces la destrucción no llega a los hogares por terquedad. Porque a veces uno le dice, es que sos bien terco. Es que por terco te está sucediendo esa prueba. No, a veces no es por terquedad, porque a veces estás en obediencia como estaba Job. Job no le vino la prueba por terco, por necio, por desobediente, no. A él le permitieron para ser probada su fe. O sea que no solo por terquedad es que puede venir una amenaza de angustia, sino por falta de reflexión en la vida. Tienes que tener en cuenta a Dios en todo. ¿Por qué viene la prueba? Estás en obediencia, pero fuiste probado. ¿Por qué? Porque fue probada tu fe. Pero no estabas en desobediencia y te vino la prueba. No te pueden señalar y decir, sí, por desobediente le vino la prueba a fulano. Por desobediente porque no hizo caso, no. Sino porque a veces no tenemos el tiempo por los afanes de la vida y no tenemos el tiempo de reflexionar. ¿Por qué vino la prueba? ¿Qué mal la hice? ¿Por qué sucedió? Si es con propósito para que sea el nombre de Dios glorificado, o el propósito de la prueba es para que sea incrementada un potencial tu fe. Tienes que prestar atención al mensaje de Cristo. Tienes que prestar esa atención. Decir, bueno, Señor, estoy en esa circunstancia. ¿Qué me quieres mostrar? En Romanos dice, en el libro de Romanos, que todos los que Dios ama y los que amamos a Dios, todas las cosas suceden con propósito, suceden para bien. Aún aquellas cosas malas que uno cree, también aún esas cosas malas que uno dice, pero ¿y por qué me sucedió algo malo si yo he actuado correctamente? ¿Por qué me sucedió algo malo si yo no he pagado con el mal? Yo he pagado con bien el mal que las personas me han hecho. ¿Y por qué sucedió? Para que Dios te muestre qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Prestemos atención al mensaje de Dios, a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, a través de una profecía, a través de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Vamos al punto número 5, porque el tema es purificados por el fuego. Porque lo de valor se purifica. Si no tuviéramos valor, entonces ahora entiendes, ahora comprendes el porqué de una prueba. Sales de una prueba, vuelves a repetir y vuelves a suceder. ¿El por qué? Porque eres de valor y el enemigo lo sabe.
porque algo que tiene valor, por ejemplo, si este vaso tuviera valor, nosotros lo cuidamos y lo protegemos, como decía David. Me proteges mi vida. Tienes cuidado de que mis pies no resbalen. ¿Por qué? Porque eres valiosa, porque tienes valor ante los ojos de Dios y el enemigo no está tranquilo por eso. Pero tienes que ser purificado por el fuego para ver qué tan resistentes somos. Acompáñeme al punto número 5. Me ayuda, Catherine. Proverbios 17:3. El oro y la plata se purifican como fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. Este es el punto número 5, refinados con fuego. Podemos ver ahí dos recursos que para poder entender lo espiritual, vamos a ver un poquito ahí el recurso del oro y la plata. Dos metales importantes, el oro y la plata. Pero por eso de ahí nació el tema, purificados con fuego. ¿Con qué material se va a purificar? Lógico, para ver la resistencia de qué calibre o de qué material está hecho. Por ejemplo, te pueden dar algo falso. Dios es un Dios verdadero. El enemigo te hace una fantasía falsa. El enemigo te hace que mires una perspectiva falsa. Te pueden dar, como dicen, gato por liebre. Te pueden vender algo que te dice, el mundo te puede ofrecer algo irreal, te puede ofrecer algo que pareciera que es verdadero, pero al final te vas a dar cuenta que es falso. Por eso dice, pero el Señor es el que purifica el corazón de los seres humanos. No sé si quieres aportar algo, Catherine, en cuanto a eso, que por qué son refinados o purificados, por qué Dios purifica el corazón. Porque yo te puedo engañar, nos podemos engañar unos a otros, pero Dios es el que se encarga de purificar los corazones. No solo el oro, la plata, sino Dios está interesado en nuestro interior, porque lo exterior puede confundir, puede ser falso, pero lo de adentro solo Dios. Tal vez nos puedes aportar ahí, tú como adolescente, como joven, tus experiencias. Puedes compartir. Amén. Así como decía la pastora, nosotros tenemos que ser probados, tanto en espíritu, tenemos que ser probados y pasados por el fuego, porque Dios necesita que seamos aprobados para las cosas que Él nos tiene preparados. Nosotros en nuestros corazones debemos pasar por muchas pruebas, por muchos procesos, tenemos que pasar por muchas dificultades, por el fuego, para que seamos probados si realmente nosotros somos hijos de Dios, si realmente nosotros estamos preparados para las bendiciones mayores que Dios tiene para nosotros. Así es como Dios nos mide. Él nos prueba y nos prueba con lo más difícil. Si nosotros no tenemos paciencia, entonces Él nos prueba de una manera que nosotros decimos esto está imposible, pero la palabra de Dios dice que Él no va a poner pruebas que nosotros no podamos soportar. Así que nosotros tenemos que aprender que Dios nos prueba para nuestro beneficio y para nuestro bienestar. Gracias, Catherine, por tu aportación. Algo muy importante lo que dijiste es que cuando Dios quiere darnos cosas mayores, tiene que haber un nivel de prueba. Porque ¿cómo te va a dar algo Dios de valor? Y lo va a poner en tus manos. Y si no eres probado, entonces no se va a saber si echaste a perder lo bueno que Dios te dio o lo echamos a perder. Entonces, si yo te quiero confiar algo de valor, yo te puedo confiar algo de dinero, por ejemplo. Entonces yo puedo probarte el nivel de confianza. Entonces, cuando dice Catherine
¿Cómo Dios le va a dar a alguien algo mayor si no antes esa persona es probada? Y Dios es el que prueba los corazones. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Hay malicia. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Entonces, cuando Dios confía en ti, confía en alguien y estás en medio de esa prueba tan difícil, es porque Dios quiere darte algo mucho mayor que viene para tu vida. Por ejemplo, cuando enfrentas momentos amargos, recuerda que Dios recibirá con agrado tus oraciones. Pero, por ejemplo, hay quienes son probados que les quitan el trabajo. Hay quienes ser probados cuando les ponen una enfermedad, como en el caso de Job. Hay quienes ser probados cuando les quitan los bienes, como tú decías. Nadie va a ser probado en algo que no le gusta. Te van a probar, por ejemplo, el pastor. Pastor le gusta el café. ¿Dónde va a ser probado? ¿Dónde? O sea, estoy poniendo un ejemplo para darme a entender. En algo que a ti te apasione, en algo que a ti te guste, en algo que, tú dices, es que no lo puedo soltar. Y tal vez un amor ahí, las jóvenes, un amor ahí que yugo desigual, vas a ser probada. Y tú dices, no, pero es que este es mío, este hombre es mío, esto me gusta, este muchacho. Y entonces tiene que ser arrancado todo lo malo para poner y depositar Dios mayores bendiciones a tu vida. Recibirá Dios con agrado tus oraciones y entonces en medio de esa oración sincera, en medio de esa prueba es donde surge, no sé si te ha pasado, Catherine, pero cuando se encuentra en el momento del fuego, de la prueba, donde está siendo purificado por el fuego, donde tú dices, ya no aguanto, Señor, esta prueba. Entonces ahí es donde Dios escucha nuestro clamor y es donde nace una oración sincera. Porque una cosa es orar, Señor, esto, lo otro, y repetimos como el lorito. Pero cuando te estás dentro del horno de fuego siendo probado, ahí surge de tu interior, de lo más profundo de tu corazón, una oración sincera. Pero es ahí también, en medio de esa prueba, donde Dios enviará alivio, confort, y Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, yo tengo la llave de abrir la puerta para que salgas de esa prueba. Amén. Vamos al punto número 6. Eso lo encontramos en Zacarías 13:9, que nos dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé, y les diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Punto número 6, reconocer fallas. Primeramente, si ya te encuentras en una prueba, reflexiona. Porque a veces las pruebas, como lo mencioné anteriormente, no son por terquedad, sino que son para que reflexionemos y que reconozcamos muchas veces cuáles son nuestras fallas, en qué estamos fallando, en qué Dios nos pide, qué Dios demanda de nosotros y no lo hemos dado a totalidad, sino que con reservas, sino que si Dios te dice, hijo mío, dame tu corazón, pero nuestro corazón está compartido con las cosas del mundo, está compartido con amores que no son los amores de Dios. Entonces estamos con un pie dentro de la iglesia y con un pie fuera de la iglesia espiritualmente, un pie en Dios y otro pie en el mundo. Hacemos cosas que le agradan a Dios, pero también hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces entonces es necesario pasar por diversas pruebas dice ahí en el libro de Zacarías, es necesario meterte en el proceso del fuego
para refinarte como se refina la plata. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios hizo pasar al pueblo de Israel a ser introducido en el horno de la prueba, en el horno del fuego? ¿Cómo se purifica? ¿Cómo se purificó Israel? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el propósito para que Dios permitió que Israel, el pueblo de Israel, se introdujera dentro de esa prueba? Para que invocaran su nombre. Porque cuando reconocemos nuestras fallas, entonces ahí invocamos, empezamos a pedir auxilio, ayúdame, socorro. Empezamos en medio de la desesperación. No sé si quieres aportar algo ahí en reconocer fallas, nuestras fallas, no las de los demás, nuestras. Amén. Cuando estamos en procesos, a veces para eso es que Dios nos mete en esa dificultad para que nosotros reconozcamos que la única solución es Dios. Si nosotros estamos en una situación confort donde todo está bien, nunca vamos a clamar, como lo decía la pastora, como lo hacemos en ese punto, hasta que llegamos a un punto bajo, a un punto de quiebro, donde no tenemos a nadie más a quien acudir, sino que solo a Dios. Ahí muy importante, porque cuando se levanta el pecado como tormenta, a veces sentimos que nos ahogamos en nuestros propios problemas. Cuando se levanta aquella tormenta de pecado, de la abundancia del pecado nuestro, y no reconocemos esos pecados, entonces no enmendamos nuestros errores, no enmendamos nuestra falla. Lo primero es, número uno, reconocer que hemos fallado. Yo reconozco que hemos fallado. Si nosotros nos sentamos a meditar y decimos, Señor, ¿en qué te he fallado? Porque no somos perfectos, somos seres imperfectos. Pero sí, el primer paso es reconocer, porque el pecado se levanta como una tempestad, pero debemos de considerar que debemos de dejar el pecado que causó el trastorno. Debemos de reconocer el pecado para que se aleje de nuestra vida. ¿Qué pasa? Que uno no reconocemos nuestra falla, siempre andamos echándole la culpa al otro. Es que el hermano fue, es que la hermana fue, es que si ella no hubiera hecho, yo no hubiera hecho tampoco. Y empezamos a culparnos unos a otros. Pero y otra cosa también, Catherine, creo que nos ha sucedido a todos en algunas circunstancias de nuestra vida. No renunciamos al pecado, sino que renuncian a Dios. Hay gente que ve que la tormenta se levantó porque sus pecados fueron bastantes, se levantó esa tempestad, pero no deciden de abandonar el pecado, sino que abandonan a Dios. Y ahí entonces no estás reconociendo tus fallas, entonces no estamos reconociendo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, Catherine se graduó de la universidad, te graduaste, pero ¿cada cuánto te hacían una prueba? ¿Cada cuánto eras sometida a un examen? Casi semanalmente. La prueba es constante. Lo que le enseñaban en ese momento, ahí mismo le aplicaban una prueba. Un gran aprendizaje. Cada semana una prueba. Te enseñaban algo, a la siguiente semana una prueba. Pero el examen lo hacen de una forma general para recopilar todas las notas de pruebas que hiciste anteriormente. Una vez una persona me aconsejó algo y hasta el día de hoy me ha servido en mi vida. Si analizamos cuáles son nuestros errores, si analizamos cuáles son nuestras fallas, un consejo que una persona me dio una vez: ¿no quieres repetir la prueba? Tienes que pasarla la primera vez. Pero ¿por qué vienen pruebas una tras otra y vuelves y a veces hasta repites la misma prueba
Entonces yo me analicé y me puse a pensar en eso. Es cierto, cuando tú repites la misma prueba es porque la primera no la pasaste. Es necesario que vuelvas a repetir la misma prueba. Entonces, yo les doy ese consejo que para mí fue muy importante en mi vida. Ya no quieres pasar más la misma prueba, entonces esfuérzate. Trata de meditar en corregir aquellas cosas, aquellas imperfecciones en nuestra vida para que no vuelvas a repetir. En medio de la prueba, Catherine, en lo secular podemos entender que el maestro está en silencio, porque estamos mirando el tema de hoy, purificados por el fuego, en medio de la prueba. El maestro puede estar a tu lado. Tú hiciste exámenes en la universidad, usted también ha hecho exámenes. Todos en nuestra vida hemos hecho exámenes de primaria, secundaria, universidad, todo. La vida es un examen a diario. Pero el maestro puede estar a tu lado, pero el maestro no te está dando la respuesta inmediata ahí. ¿Por qué? Porque él espera que tu capacidad, que desarrolles tu capacidad. El maestro está en silencio, tú no le puedes preguntar cuál es la respuesta, no le entiendo. Fíjese maestro que esta pregunta que me viene en el examen yo no la entiendo, porque tuviste tiempo donde pudiste haber preguntando, pudiste meditar. O sea, toda persona antes de llegar a una prueba tuvo un tiempo de preparación, de ser enseñado, incluso de preguntarle al maestro. Entonces el maestro está en silencio, pero el resultado final de la prueba se va a dar después, no de forma inmediata. El maestro tiene que leer cuál fue la respuesta que tú diste y después te da el resultado final. Por eso el resultado de Job fue al final de su vida y fue un resultado favorable. Al 100% pasaste la materia de la humillación, porque Job tuvo que ser humillado, pero él se dejó ser humillado por la mano poderosa de Dios. Cuando repetimos la prueba, cuando no somos humildes. Entonces esa clase se llama humildad 1. Humildad 2, tienes que ser probado, tienes que pasar ese examen y si no lo pasaste vas a volver a repetirlo. Vamos al punto número 7 y ya vamos terminando. El punto final se encuentra en Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Testimonio de vida. En este punto número 7 yo escribí testimonio de vida. ¿Por qué? Porque al final de la prueba tú vas a dar el testimonio si pasaste con éxito la prueba o no la pasaste con éxito. Por eso, testimonio de vida. Al final, tú te vas a buscar en el listado y dices, pasé con el 85% la prueba. Pasé con 100% la prueba. Entonces, al final va a ser evidente el testimonio de vida, porque se refleja. Cuando es aplazada una persona, se refleja en su rostro. Y entonces la otra persona la queda viendo y dice, te aplazaron. ¿Y cómo lo supiste? ¿Ya investigaste mi nota? No, se te nota en tu rostro. Por eso el testimonio de vida. Ahora, cuando has pasado por el fuego, has sido purificado por el fuego en alguna enfermedad, al final se te va a notar. Cuando vas por una enfermedad, en lo primero el médico te dice, tiene que irse a realizar todos estos exámenes. Al final el médico lee los resultados de todos los exámenes y entonces al final él da un criterio médico. Al final él te dice,
Pero en la prueba, yo creo que todos en alguna circunstancia de su vida han atravesado por pruebas de enfermedad. Y no es fácil, es difícil. Pero Dios ha estado contigo y al final tú vas a dar el testimonio de vida y vas a decir, por ejemplo, tenía alto colesterol, tenía altos triglicéridos, qué sé yo, y al final tú vas a dar tu testimonio de vida y vas a decir, Dios fue bueno conmigo y ya todos los niveles, todos los resultados de esos exámenes están normales. Vemos ahí en Apocalipsis donde Dios mismo se encargará de enjuagar toda lágrima de tus ojos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más duelo, ya no habrá más dolor, ya no habrá más clamor, porque todo aquel proceso de prueba pasó en tu vida. Tienes el testimonio de vida que Dios prolongó tus años, te dio lo mejor, las mejores bendiciones de Dios, te quitó enfermedades imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Por eso todos los seguidores fieles de Dios tienen asegurada una vida eterna con Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no tienes asegurado tu futuro, ni mucho menos una vida eterna, donde nunca más habrá sufrimiento, ni dolor, ni llanto. Entonces, ¿cuál es la garantía que Dios te da? Por diversas pruebas vas a ser pasado, pero al final Dios te va a dar la victoria. Ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber esa esperanza, va a haber aquello hermoso y vas a contar a las personas el testimonio de vida, cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo, con los míos. Podemos ahí con las conclusiones, me ayudan ahí por favor, me ayuda Catherine a leer las conclusiones. Hemos visto en este tema, purificados por el fuego, estos 7 puntos. El primer punto que vimos es bendecido al doble. Aquí nos hablaba de Job, que Dios lo hizo pasar por diversas pruebas, lo hizo pasar por el fuego y su recompensa fue que fue bendecido al doble. El segundo punto es glorificar a Dios. A veces Dios nos pone pruebas para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, para que nosotros demos testimonio de lo que Él hizo a través de esas pruebas. El punto número 3 es fortalecer a otros. A veces Dios nos permite también pasar por muchas cosas para que nosotros ayudemos a nuestros hermanos, para que nosotros podamos servirle de fortaleza a nuestros hermanos, que ese es un mandamiento, que nos apoyemos y que nos amemos los unos a los otros. El punto número 4 es la firmeza garantizada. Eso quiere decir que cuando nosotros hemos sido probados, no vamos a ser iguales. Cuando nosotros ya pasamos por el fuego y ya hemos sido aprobados, nuestra firmeza está garantizada. El punto número 5 es refinados con fuego. Así como se prueba el oro y la plata, así nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que atravesar por el fuego y tenemos que tocar el punto máximo para recurrir a Dios, que es la única solución. El punto número 6 es reconocer fallas. Aquí tenemos que reconocer que Dios es la única solución, el único que nos va a ayudar a ser aprobados. Él nos va a capacitar para darnos una mayor bendición. Y el punto número 7 es testimonio de vida. Esta es toda la conclusión de cuando ya fuimos atravesados por el fuego. Vamos a recibir una recompensa y vamos a dar testimonio de vida. Gracias, Catherine. Vamos a orar para que sea Dios sellando esta palabra. Dios es el que purifica los corazones. Dios es el que purifica. Es necesario a veces ser purificados por el fuego para saber y reconocer de qué material estamos hechos, para que pueda identificarse la verdad de la falsedad. Porque no todo, como dice, no todo lo que brilla es oro. Es necesario ser purificados por el fuego. Amén. Vamos a orar.
y bendecir el nombre de Cristo. Si te ha tocado atravesar alguna prueba, dile a Dios con fe en esta noche que el postrer estado de Job fue mucho mejor y recibió doble recompensa, doble viene, doble bendición. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te presento cada uno de los hogares, cada una de las personas que están escuchando y mirando este mensaje, Padre. Seas tú el que prueba los corazones, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero tú eres el que lo escudriña, tú eres el que quita de nuestros corazones y de nuestras vidas toda imperfección. Y nosotros reconocemos nuestras propias fallas, nuestras propias faltas, Señor. Reconocemos que humanamente nosotros nos equivocamos, pero tú en tu gran misericordia, Señor, tú quitas imperfecciones y vuelves a hacer todo de nuevo. Nuestra vida nos ponemos en tus manos, Señor, Padre, en todo. Todo lo malo que nos ha sucedido, transfórmalo en bien. Porque incluso de aquellas cosas que creemos que sucedieron por mal, tú la transformas en bien a nuestras vidas. Gracias te damos, bendecimos a cada uno de los que están ahí escuchando y mirando, lo bendecimos. La paz de Cristo quede en sus corazones y dentro de sus casas. Dios les bendiga. Una generación que una generación